Muy bien, vamos a saludar a Gino Costa. Gino Costa es candidato al Congreso por los Pepe Causas, por Peruanos por el Cambio. Gino, bienvenido. Pero Gracias. sobre todo es el jefe del plan de seguridad de esta opción, de esta propuesta política. Y el problema, realmente, el problema más dramático que los peruanos enfrentamos es el de la inseguridad ciudadana, Gino. Quiero comenzar preguntándote qué piensas sobre los planes de seguridad de las otras propuestas, de los otros candidatos con los que ustedes están compitiendo. Quisiera empezar por el plan de seguridad del Frente Amplio. Hace unos minutos nosotros hemos expuesto cómo está estructurado. En lo que se refiere al plan del Frente Amplio, quizá una de las preocupaciones principales va por el lado de alguna manera no reconocer la importancia de la amenaza que representa el narcotráfico y de insistir en que no es necesario la erradicación como herramienta para enfrentar este fenómeno. Nosotros sobre esto creemos que la erradicación es una de las herramientas y tiene que ir acompañada de otras, como el control de los insumos químicos, la interdicción policial, ¿no es cierto?, de las bandas encargadas de procesar, digamos, la hoja de coca, transformarla en PVC, después transformarla en cocaína y, digamos, transportarla en el territorio nacional para permitir su exportación al exterior. Ahí tenemos que hacer mucho más en la labor de interdicción. Y también es muy importante todo lo referido a los programas de desarrollo alternativo para permitir que los cocaleros salgan, como lo hemos logrado en San Martín, salgan de la coca y pasen a otros cultivos. Y finalmente también ponemos mucho énfasis en el fortalecimiento de la inteligencia financiera, porque tú golpeando el lavado de activos, golpeas al narcotráfico y en general al crimen organizado donde más le duele, que es en el proceso de transformar el dinero ilícito, ¿no es cierto?, en dinero incorporado a la economía formal, digamos. Entonces, veo en el programa de Frente Amplio una estrategia incompleta para enfrentar este fenómeno porque se insiste, como ya lo había hecho Ricardo Soberón, en desconocer la importancia de la erradicación en este proceso. Ahora, ¿qué piensas del plan de gobierno de Acción Popular? El plan de gobierno en materia de seguridad, ¿no? Es un plan pues muy, digamos, limitado, ¿no? 34 páginas. En 34 páginas dicen lo que piensan hacer con el Perú en los próximos 5 años. Realmente es un plan muy limitado, mucha generalidad y muy poco detalle. Y en el caso de seguridad eso está clarísimo y expresa el hecho de que se ve que no cuentan con los especialistas en esta materia, ¿no? Y en el caso de Fuerza Popular, ahí hay también un equipo bastante interesante como el equipo que ustedes han logrado formar. Mire, el de Fuerza Popular es un plan bien confuso, ¿no? Porque está mezclado el diagnóstico con las propuestas, propuesta de corto plazo con propuesta de largo plazo. Es bien difícil de leer. El énfasis se ha puesto en desplegar a los militares para ciertas funciones, con lo cual es un poco demagógico porque responde al deseo de la gente de sacar a los militares a la calle, ante las dificultades de la policía de vigilar y patrullar las calles adecuadamente. Yo creo que el desafío para el próximo gobierno es cómo hacemos que los policías que tenemos en número suficiente estén donde tienen que estar, y es decir, sacarlos a la calle. El desafío es no sacar a los militares a la calle, sino sacar a los policías a la calle. Y este desafío no lo aborda Fuerza Popular en ningún momento, ni ninguno de los otros partidos. El jefe del equipo, Dardo López Dols, fue abogado de uno de los operadores militares más importantes de Montesinos, ¿no? Villanueva Ruesta, en el peor momento de la corrupción en el país. Y cuando eso se hace público, entonces él tiene que pasar a tener un perfil bajo y aparece muy poco. Algo parecido ha ocurrido con el general Miyashiro, porque ha tenido declaraciones desafortunadas en el sentido de justificar el autogolpe del año 92. Y el tercer componente conocido de este equipo de plan de gobierno es el general Salazar,
recordado por la historia esta de los pistacos, ¿no? Que probablemente por eso no está saliendo tampoco. Claro. Y en el caso de Alianza Popular. Bueno, también es un plan, ¿no es cierto?, 2 o 3 páginas dedicadas a un tema fundamental como este, y muy dado a la demagogia, ¿no? Esta insistencia en que hay que desplegar a los militares para resolver el problema de seguridad. ¿Pero por qué no debe hacerse? Mira, porque es básicamente costoso, es peligroso y es sumamente riesgoso. Es decir, yo no estaría dispuesto a poner mi barrio, ¿no es cierto?, en manos de un muchachito de 19 años que acaba de entrar al servicio militar obligatorio, seguramente tiene un entrenamiento de 2 o 3 meses, cuya única herramienta para enfrentar la criminalidad es un fusil de guerra. Donde se han utilizado a los militares, lo que ha ocurrido es que la violencia, en lugar de caer, se ha incrementado. ¿Cuál sería el primer paso el 28 de julio para tratar de darle por lo menos un poco de aliento y de sosiego a la ciudadanía? Nosotros planteamos triplicar el número, por ejemplo, de agentes de inteligencia y de investigación criminal, y eso toma un tiempo, pero comenzaremos a hacerlo el 28 de julio, porque tampoco va a tomar toda la vida. Se trata de unos cuantos meses. Hay gente muy capacitada hoy día en la policía, claramente, ¿no es cierto?, con mucho oficio para estas cosas, y lo vemos todas las semanas. Hay golpes lo que no está es bien organizada. Y no tenemos, digamos, el personal suficiente, 1, y 2, las herramientas necesarias. La otra medida inmediata que hay que tomar es pasar los equipos de interceptación telefónica que están en la DINI, ¿no es cierto?, para que estén en la policía, en manos de la DIRINCRI. Esos equipos no son para estar persiguiendo a la oposición y a los periodistas incómodos. Esos equipos son para interceptar las comunicaciones de los extorsionadores, de los sicarios y de los marras. Nosotros transferiremos esos equipos el 28 de julio y mandaremos comprar más, porque, digamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia tiene capacidad de escuchar 25.000 conversaciones telefónicas simultáneamente. Nosotros actualmente tenemos 300, y exclusivamente para casos de tráfico ilícito de drogas. Necesitamos varios miles. Otra medida es crear un sistema para la protección de víctimas, testigos y colaboradores eficaces. Hoy día el Estado no tiene la forma de proteger a las personas que están dispuestas a colaborar brindando información. ¿Y por eso no hay colaboradores? Claro, pues no se puede garantizar en parte porque su seguridad. corren el riesgo de su vida. Claro. La otra cosa es algo que ha comenzado a hacer este gobierno esta semana, se ha anunciado, ¿no es cierto?, lo de las recompensas. Sí. Bueno, esa es una ya buena aparecieron iniciativa. Y crear, ¿no es cierto?, líneas telefónicas para que la gente llame por teléfono a brindar información. Entonces, el otro desafío inmediato es cómo mejoramos la calidad de los laboratorios de criminalística. Hoy día tú tienes una capacidad forense casi exclusivamente centrada en Lima. Si tú quieres pesar droga, la droga que incautas en Puno la tienes que traer acá a la avenida para pesarla en la avenida Aramburú. Tú tienes que descentralizar eso. Y los territorios liberados. El BRAEM, está el ejército parapetado en sus cuarteles, ¿no es cierto?, en sus bases, pero está en manos del narcotráfico y de lo que queda del terrorismo. El Callao está en manos de bandas de narcotraficantes que se disputan el control del puerto. La policía logra infiltrar, hace inteligencia, esa información sale, la policía entra, hace un operativo y vuelve a salir. Son territorios liberados. ¿Cómo enfrentar eso de una? Mira, yo te diría que hay fases, ¿no es cierto? La primera es, a través de la inteligencia y la investigación criminal, tú tienes que identificar a los integrantes de las principales organizaciones criminales que son las responsables de la violencia. O sea, si quieres frenar la violencia y derrotarla, tienes que identificar y detener, ¿no es cierto?, a los que integran estas organizaciones y a sus aliados en el aparato público. Y eso no es muchísima gente. O sea, no hay miles de personas en el Callao involucradas en los hechos de violencia. Serán decenas y quizá, ¿no es cierto?, un centenar. Entonces, esa labor es una labor de inteligencia. Por eso la prioridad es comenzar por ahí. Lo mismo tenemos que hacer en Trujillo, lo mismo tenemos que hacer en Chiclayo, lo mismo hay que hacer en Chimbote, en fin, en los centros donde se genera más violencia hoy día en el país. Y eso acompañarlo, ¿no es cierto?, de una presencia del Estado más permanente, tanto en la parte, digamos, policial y judicial,
como en la presencia del Estado brindando servicios públicos. Y fortalecer y garantizar al policía. Claro, mira, nuevamente ahí la desarticulación de esas bandas es sobre todo una labor de la inteligencia y la investigación. Y las escuchas legales juegan un rol fundamental en eso. Pero hay también una labor preventiva, es decir, tú tienes que tener presencia en la calle para hacer saber que si cometen un delito va a ser problemático. Y hoy día esa presencia disuasiva y preventiva es muy débil. Este tema de la flagrancia, ¿en qué está resultando? ¿Cómo ha crecido, cómo se ha incrementado la población de las cárceles por delitos que deberían quizás ser sancionados con castigos comunitarios, con trabajo comunitario? Nosotros ¿Qué está pasando? con PPK vemos bien los tribunales de flagrancia, porque lo que permiten es una justicia rápida. Y eso estábamos reclamando, ¿no es cierto? Le estábamos reclamando a la justicia que es muy lenta y que nunca llega. Y hemos encontrado un mecanismo, por lo menos para las personas detenidas en flagrancia, que permite que sean juzgadas en un periodo muy corto, 72 horas, 4 o 5 días. Eso está estupendo. Sí. Lo que nos estamos dando cuenta es que las normas penales, ¿no es cierto?, para ciertas conductas, como por ejemplo el abuso, la falta de respeto a la autoridad, son, digamos, penas absolutamente desproporcionadas. O sea, tú, por faltar el respeto a un policía, que es una conducta que debe ser firmemente sancionada. ¿No es cierto? Porque hubo además ahí no solo falta de respeto, hubo racismo, maltrato, en fin, bien castigada, pero 6 años, a la cárcel. 8 meses de cárcel, como tú dices, es demasiado y además nos genera un problema porque, digamos, no tenemos cárceles para tanta gente. Vamos necesariamente a tener que hacer crecer este tipo de sanciones porque de lo contrario las cárceles ya no están dando para más. Hoy día tenemos 130 de sobrepoblación. En esas condiciones no hay cárcel donde pueda haber orden, disciplina, principio de autoridad y donde los internos estén trabajando, que es lo que deben, lo que deben hacer. Entonces, nosotros planteamos construir 10 cárceles en los próximos 10 años, que es un tremendo desafío. Claro. Y comenzar por las cárceles de máxima seguridad para asegurarnos que los internos más peligrosos, o sea, los extorsionadores, los sicarios, los narcotraficantes, los secuestradores, ¿no es cierto? Nosotros calculamos que no exceden del 10% del total de la población penal. Tenemos casi 80.000 hoy día internos privados de libertad. Digamos que tengamos 5 o 6 que son los más peligrosos, que son los que siguen extorsionando de la cárcel, siguen operando el negocio de las drogas. Esos los tenemos que tener sometidos a un régimen de máxima seguridad, con aislamiento, ¿no es cierto?, en condiciones duras. Mucha suerte, Gino, y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Gracias, muy amable. Ahora vamos a hacer nosotros una pausa. Vamos a volver con la entrevista que le había ofrecido al inicio del programa. Entrevistamos esta semana a Pancho Tudela. Francisco Tudela analizará la visita de Barack Obama a Cuba y, cómo no, los terribles y abominables sucesos ocurridos en la capital de Bélgica esta semana. La locura irracional del fundamentalismo islámico que ha declarado la guerra a Europa. Vamos a volver con Pancho Tudela para analizar ambos temas.